6 de junio del 2026, libro tercero de Moisés, Levítico. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis nuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desarrollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que hará encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la engendrá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciera obligación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo resta en la ofrenda será Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreceréis ofrenda cocida en hornos, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que asará de estas cosas, y las presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y la hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda y de ninguna cosa leuda y de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, como no subirán sobre el altar el olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda
que presentes, y no harás que falte jamás de su ofrenda la sal del pacto de tu Dios. De toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás el fuego, las espigas verdes y el grano desmenuzado. Ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para Jehová. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano para la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los riñones y la grosura que está sobre ellos. Y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que hará encima de fuego. Es ofrenda del olor grato para Jehová, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura de la cola entera, el cual quitará a raíz del espino la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar vianda, es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que hará cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita
del buey y del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y quemará el fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere la congregación, ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová. Degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre. Y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacarán el becerro fuera del campamento, y lo quemarán como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando parece un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y la degollará en el lugar donde se degüelle el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre a pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerno, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociera un pecado que cometió, traerá para su ofrenda una cabra sin defecto por un pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar el holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de la paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar de olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y por su ofrenda por el pecado traerá cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura. Como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que hará cometido, y será perdonado. Si algo pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado a sí mismo. A la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, a cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no le supiera, será inmunda. Y habrá delinquido, o si tocare inmundicia del hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echaré de ver. Si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jugare a la ligera con sus labios, a hacer mal o a hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, él no lo entendiere. Si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas,
En alguna de esas cosas confesará aquello que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordura o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y les traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá a pie del altar. Esa expiación, y del otro habrá holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para la memoria de él, y la hará arder en altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, y le hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de esas cosas. Y será perdonado, y el sobrante será el sacerdote como la ofrenda de vianda. Ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro de las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá ello a la 5ª parte, y lo hará el sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él por el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aún su pecado traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robar o calumniar en su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y juraré en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar, el hombre entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre el que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación, y para su expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera en todas las cosas en que suele ofender. Leyes de los sacrificios. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos, y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá el de la leña en el leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso de esta sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial, el olor grato a Jehová.
y el sobrante de ella lo comerán. Aarón y sus hijos sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas en cosas santísimas. Como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare de ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueran ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina. Ofrenda perpetua a mitad la mañana y a mitad la tarde. En sartén se prepara con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda. Ofrecerás en olor grato a Jehová, y el sacerdote que en el lugar de Aarón fuere ungido de entre ellos, de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida con el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, que es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, el fuego será quemada. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollará la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor de sobre el altar, y de ello ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa como el sacrificio por el pecado. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrá ser el sacerdote que hiciera la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será el sacerdote que lo ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá a Jehová si se ofreciere en acción de gracias. Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina fritas en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudo. Presentará su ofrenda el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán el día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni se le será contado abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, el fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio
del sacrificio, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni cordero, ni de cabra comeréis, la grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no lo comeréis, porque cualquiera que comiere grosura animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más a Jehová en Moisés diciendo, habla, habla de los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traeré su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se ha de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecado, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis el sacerdote para ser elevada en ofrenda. La espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz, el que los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Consagración de los hijos de Aarón y de sus hijos. Habló Moisés a Jehová diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras de las vestiduras, el aceite en la unción del becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente. Puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuerte y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlos. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como lo había mandado Moisés. Luego hizo traer el becerro la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos al altar alrededor, y purificó el altar, y los echó los demás sangre al pie del altar, y los santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos,
Y lo hizo arder Moisés sobre el altar, mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego sobre el campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos de la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés la sangre y puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes y levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso sobre la grosura y con la espaldilla derecha, y los puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo merecerlo como ofrenda merecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y los hijos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, eran las consagraciones en olor grato. Ofrenda encendida a Jehová, y tomó Moisés el pecho y lo meció. Ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero las consagraciones, aquella fue a la parte de Moisés, y como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que está ahora sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: herví la carne en la puerta del tabernáculo de reunión, y comedia allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y a sus hijos lo comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo comeréis. El fuego de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados de la manera, 7 días seréis consagrados de la manera que hoy se ha hecho. Mandó hacer Jehová para espiaros a la puerta, pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así se ha mandado, porque ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés.